poderoso que nos permite estar reunidos en esta hermosa mañana. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a meditar en la palabra del Señor en este hermoso día. Amén. Abra su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7 al 14 estaremos leyendo. Filipenses, capítulo 3, versículo 7 al 14 estaremos leyendo. En esta mañana el mensaje se titula Mirando al blanco que es Cristo. Amén. Amén, iglesia. Amén. ¿Ya lo tiene listo? Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante. Y cuando lo haya encontrado me hace saber con un amén, con un gloria a Dios, con un aleluya, como usted guste, pero hágame saber que ya lo tiene. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Amén. Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante dice así la palabra del Señor, tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y bajo la alianza y el poder de su Santo Espíritu. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, oigan esto, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Escuche esto, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Una vez más el 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder, oiga, no solo conocer a Cristo, quería Pablo, sino también conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. Si usted no sabe lo que significa la palabra asir, es tomar o agarrar. ¿Okay? Se lo voy a leer ya traducido, por decirlo de esa manera, o dicho de una manera que lo entendamos mejor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro tomar aquello para lo cual fui también tomado, fui también nacido, fui también tomado por Cristo Jesús. Hermanos, vuelve a repetir Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 13 y 14 una vez más. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, tú
Tuya es toda la gloria, tuya es toda la honra y tuya toda la majestad. Padre, gracias porque nos permites estar, Señor, en tu casa en este hermoso día. Señor, ahora disponemos nuestra mente, nuestro corazón, para que tú hables a nuestro ser. Señor, te has movido mientras adorábamos, mientras alabábamos, experimentábamos tu abrazo, tu presencia, moviéndose y trayendo restauración a nuestra vida. Ahora, Rey, que tu palabra nos hable, que tu palabra nos instruya, que tu palabra nos sane, que tu palabra produzca avivamiento en nuestro ser, que tu palabra nos sacie, que tu palabra nos transforme. Y en lo que a mí respecta, simplemente, Señor, te pido que me concedas ser quien sirva el pan a la mesa de tus hijos. Pero el pan viene de parte tuya, mi Rey. El pan viene de tu corazón. Solo dame el privilegio de ponerlo a la mesa de tus pequeños. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Ocupe su lugar, pueblo de Dios. Y una vez esté sentadito, sentadita, dele una ofrenda de palma fuerte al Señor. Y si eso es para el pastor Carranza, mire que está excelentísimo. Pero si de verdad se lo está dando a nuestro Dios, vamos, déselo con todas sus fuerzas al Señor, amén. Y alábele al que vive por siempre y para siempre. A su nombre, a su nombre. Amén. Mirando hacia el blanco, que es Cristo. El blanco no es otra cosa más que la meta. Tú tienes que siempre tener en cuenta que tienes una meta. O sea, hay un goal, como se llama en inglés. Tienes una meta a la cual tienes que encaminarte y llegar hasta ella. Tienes un propósito. Mientras estamos en esta tierra, Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. El propósito que Dios tiene para mi vida tal vez no sea el mismo que Dios tiene para usted, pero para usted también Dios tiene un propósito específico. Ahora, hay una meta, hay un propósito en común, el cual es llegar al reino de los cielos. Esa es la meta que todos tenemos que tener delante de nosotros. Ese es el camino. Ese es el destino al cual tú tienes que prepararte para llegar a ella. Porque esta vida es nada más una preparación para llegar allá. Mire, hay gente que piensa que, y lo dicen y lo enseñan, hay gente que hasta eso enseña, que dicen que no hay infierno y que no hay cielo. Y hay otros que dicen, no, es más, el infierno es aquí en esta tierra mientras estás aquí vivo. O sea, vivir esta vida es infierno. Y me sonrío y digo, no tienes ni idea de lo que es el infierno. Porque si aquí, por lo que estás pasando, por los sufrimientos que estás atravesando, tú lo consideras un infierno, esto no es nada para lo que es el infierno. Amén. Pero quiero que leamos desde el versículo 1 en adelante y vamos a ver qué es lo que estaba diciendo Pablo. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que deja todo atrás y aún aquello que puede ser valioso? Pablo dice que lo tiene como si fuera basura con tal de alcanzar a Cristo Jesús y con tal de alcanzar a aquello por lo cual fue tomado por Cristo Jesús. ¿Está aquí conmigo? Dice Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas
y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Cuando dice los perros se refiere a los demonios. Guardaos de los demonios. Guardaos también de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si hablamos de obras que tú y yo podamos hacer, eso es lo que Pablo se va a referir en lo que vamos a leer. Pablo les dice: no confíes en ti mismo. O sea, no dependas de tu sabiduría, no dependas de tu conocimiento, no dependas de tus capacidades, no dependas de tus dones, tampoco dependas de las buenas obras que hagas, porque ayudas al pobre y todo eso es bueno. Tampoco dependas de las riquezas que acumules. ¿Ok? Porque si de depender de esas cosas, Pablo nos va a decir ahora, dice, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, o sea, no teniendo confianza en las cosas de esta vida, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo tengo más, dice Pablo. ¿Por qué? Porque fui circuncidado al 8º día, viéndonos a la ley. Soy del linaje de Israel, soy israelita, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, Pablo, antes de convertirse a Jesús, era fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, para que Pablo se atreva a decir esto, sabiendo que esto iba a quedar palpado y que el Espíritu Santo iba a usar a siervos y siervas después de él para hablar de esto, Pablo sabe que dice verdad y que no miente. En cuanto a la ley, irreprensible, dando a entender: yo he vivido bajo la ley y he sabido guardarla. No que no fuera sin pecado, porque pecado siempre cometemos, pero dice que en cuanto a la ley era irreprensible. ¿Se acuerda también aquel joven rico que se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo: pues como está escrito, guardar los mandamientos de Jehová. Y él le dijo: los he guardado desde mi adolescencia, desde mi juventud. Pregunto, Jesús le dijo: no seas mentiroso. Jesús le dijo: no, qué bárbaro, ¿a poco así? No. Jesús lo que le dijo fue: entonces regala todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. Lo que da a entender que aquel varón se guardaba para Dios y era irreprensible, así como Pablo. Pero dice la Biblia y Jesús que debido a que aquel muchacho tenía muchísimas posesiones, tenía mucho dinero, dijo: no, dejarlo todo por seguir a Cristo. Y se fue triste. No se fue enojado, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque él deseaba ser salvo, pero sabía que su corazón amaba más las riquezas de este mundo que a Dios, aun cuando guardaba los mandamientos de Dios. Escuche esto, parece contradictorio, ¿verdad? Guardaba los mandamientos de Dios, se sometía a la palabra de Dios, se guardaba del pecado, pero su corazón amaba más las riquezas de este mundo que a Dios.
Y ahí estaba el problema. Porque nosotros tenemos que aprender a amar más a Dios por encima de todo y por encima de todos. Si tus hijos son prioridad, son más importantes que Dios, también está mal. No estoy diciendo que no los ames, no estoy diciendo que te descuides de ellos. No vaya a salir de aquí diciendo, estos, vaya para allá, que yo amo más a Dios que a ustedes. ¡Sáquese! No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que no los abrigue, no estoy diciendo que no les dé de alimentar, no estoy diciendo que no les dé su amor. No estoy diciendo eso, sino que tiene que ser Dios por encima de todo y de todos. ¿Está aquí conmigo? Pablo era un hombre de mucho dinero, y no solo por lo que estoy leyendo ahorita. Si usted lee todas las epístolas, se va a dar cuenta que Pablo era un hombre que tenía mucho dinero, era un hombre rico. ¿Por qué? Dice que se crió a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Uno de los más grandes y más respetados maestros de la palabra en aquel entonces. O sea, era un maestro no porque estaba en la sinagoga, tenía una escuela de enseñanza y solo los de dinero iban a aprender de él. O sea, era una academia muy costosa la que tenía este varón. Y Pablo aprendió, dice, a los pies de él. Y no es lo único. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta, si usted lee todas las epístolas, se va a dar cuenta que Pablo tenía dinero. Pero dice Pablo, todo eso de lo cual yo me puedo vanagloriar, todo eso de lo cual yo podría llegar a confiar en la carne, porque en la carne es donde está esa confianza. Esa confianza no es en el espíritu. Esa confianza está en tu carne. Pensar que porque tienes dinero, lo tienes todo. Pensar que porque tienes riquezas, lo tienes todo. Pablo tenía todo eso. También guardaba la ley de Dios. Era irreprensible. Volvamos a leer. Dice, si tú crees que tienes de qué vanagloriarte en la carne, yo tengo más, dice. Yo soy hasta israelita, soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo, soy y comienza a decir todo en lo que él se puede vanagloriar, en lo que él puede tomar confianza. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, o sea, soy israelita, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, porque yo pensaba que la iglesia eran blasfemas, dice, eran blasfemos. Entonces yo seguía la iglesia. Es más, él fue el que dio la orden de que mataran a Esteban. ¿Cómo que él fue? Yo he leído ahí cuando mataron a Esteban, y ahí no dice de que Pablo haya dado la orden. No lo dice, pero si usted lee y pone atención a lo que lee, ahí lo va a encontrar. Dice que cuando iban a matar a Esteban, le quitaron sus ropas, lo desnudaron, doblaron la ropa de Esteban y las pusieron, dice, a los pies de Saulo de Tarso, que es el mismo Pablo. En aquel entonces la costumbre era que cuando alguien daba una orden de matar a alguien, la ropa de aquella persona se doblaba y se ponía a los pies del que daba la orden, del que daba el permiso. Si tú crees que tú has hecho cosas malas, Pablo, si lo vemos de esa manera, hizo cosas peores. Porque Esteban era un siervo de Dios, era un evangelista que predicaba lleno de la unción, y fue asesinado simplemente porque a Pablo no le agradaba que predicara Esteban a Jesucristo, porque Pablo aún no se convertía. Y por eso dice, en cuanto a celo, era muy celoso.
perseguía la iglesia. Es más, cuando Jesús se le aparece a Saulo, no le dice: oh Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, cegado, porque vio la luz y la luz lo dejó ciego, y Pablo, ya cegado, ciego, sin poder ver, pregunta: ¿quién eres, Señor? O sea, ¿por qué me dices que yo te persigo? Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Literalmente, Pablo estaba siguiendo a Jesús, literalmente. ¿Estaba persiguiendo a Jesús? No. ¿A quién perseguía Pablo? A los cristianos, a la iglesia, para encarcelarlos, para azotarlos y, si es posible, asesinarlos, como ya habían matado a Esteban. Eso es lo que hacía Pablo. Pero ¿por qué Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Porque el que persigue a los hijos de Dios, persigue a Dios mismo. El que daña a los hijos de Dios, a Dios le hace daño. El que se mete con los hijos de Dios, contra Dios se mete. Así es que tengamos cuidado, porque tal vez usted no se ha dado cuenta, pero al criticar a sus hermanos o sus hermanas, se está metiendo contra Dios. Cuando usted levanta un falso testimonio, cuando usted dice críticas que no están bien en contra de sus hermanos, usted está persiguiendo a Cristo Jesús como Pablo lo perseguía. Pero ¿verdad que no lo vemos de esa manera cuando soltamos la lengua y empezamos a hablar de las demás personas? ¿Verdad que no lo vemos así? Pero es la verdad. Y tenemos que tener cuidado. Por eso el tema es mirando hacia el blanco, que es Cristo. Cristo es el blanco. Ya deja de mirar a tu alrededor los errores que los demás cometan. Porque ese es el problema por el cual a veces no nos dedicamos en totalidad a Dios y no crecemos como deberíamos de crecer. Porque estamos más pendientes de los errores que vemos cometer a nuestros hermanos que de lo que deberíamos en realidad estar pendientes. ¿Y de qué deberías estar realmente pendiente? De tu relación con Dios. De tu entrega y de tu servicio a Dios. De eso deberías de estar pendiente. Pero el problema es que como seres humanos se nos es tan fácil poner la mirada en los errores que los demás cometen y criticarles y murmurar. Y ese es un problema que no te deja crecer en el ministerio que Dios tiene para tu vida. Porque si Dios tiene ministerio, si tiene llamado para ti, que créeme que Dios lo tiene, Dios no te puede usar, no te puede llamar si eres chismoso, si eres chismosa, si te encanta comerte a tus hermanos en Cristo Jesús. Porque como ministro, tú no puedes tener un corazón que esté criticando y murmurando de tus hermanos en Cristo Jesús. Aleluya. Ya se enojó, pastor. No. Sino que cuando estoy hablando y sé que la palabra, no es que sepas, hay momentos que el celo del Señor llega. Y si usted siente que algo le compunge ahí adentro, ese es el Espíritu Santo. Mirando al blanco, que es Cristo. Cristo Jesús es el blanco perfecto. Cristo Jesús es la meta. Y de todos. Mire, yo no sé cómo dice gente que va para el cielo y no ama a sus hermanos en Cristo Jesús. Tanto como en ocasiones dentro de la misma congregación, como en ocasiones a otros hermanos de otras iglesias. Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo pueden decir de que son cristianos, pero cuando ven el hermano en la tienda o donde sea que lo vea, miren, se hacen los locos. Van aquí, ven que allá está el hermano, y está el hermano.
Uy, que el Señor reprenda al diablo. Mira esa hermana con las cosas que hace. Ya se hace la loca, el loco, y se pone y se desvía y se va para otra parte. Pero dice que va para el cielo. Y si aquí no puedes convivir, aleluya. Imagínate tú que en aquel día, cuando ya estemos allá en la presencia del Señor, Dios nos ayude, ¿verdad? A llegar allá a la presencia del Señor. Y el hermano, la hermana que tanto tú criticaste, que tanto tú detestabas, que tanto tú que lo veías y te repugnaba y decías, es que ese hermano, las cosas que ha hecho, es un carnal, y todo lo que, como te expresas y sientes aquello. Vamos a hacer millones y millones allá. Y créeme que nos vamos a conocer. Si aquí nos conocimos, allá nos vamos a conocer. Santo. Y cuando te toque que convivir con aquel que aquí no podías ni verlo, Y le toque vivir en la misma morada. imagínate tú en la boda del Cordero de Dios, te sientan, te dicen, este es tu lugar, y el que va a estar a la par tuya era el hermano al que tú. Y te diga el hermano o la hermana, ¡oh, wow! ¡Ey! Te abrazo y tú. ¡Ay! Y allá va a ser por siempre y para siempre. Ya no vas a sentir lo que aquí sentías, porque ya no vas a sentir lo que aquí sentías. Pero estoy seguro que probablemente te vas a acordar. Y no sé si tal vez Misterios. vayas a decir, wow. No sé si por lo menos ahí por fin le pidas perdón. Perdóname vos, mira. Amén. ¿Se había puesto a meditar en eso usted? Mire, hay gente que le pone tanta atención a los errores que los demás cometen, que se sienten que ellos son superiores en moral, como que si ellos no fueran seres humanos y que no cometen errores. Todos cometemos errores, todos. Unos de una manera, otros de otra, pero todos cometemos errores. Tal vez usted nunca ha cometido adulterio, tal vez usted nunca no ha cometido fornicación. Pero es un gran mentiroso, es una gran mentirosa. Pero como nunca ha cometido adulterio, mira con desprecio o con menosprecio al hermano o a la hermana que ha fallado en esa área. Como que si Dios tuviera una regla o un medidor de los pecados que son más graves que otros. La Biblia no dice que mentir sea menos grave que matar. Y solo porque tal vez tú nunca has matado a nadie, te sientes de una superioridad moral por encima de la de los demás. Te tengo noticias. Físicamente tal vez nunca has matado a nadie, pero te aseguro que muchas veces, enojado o enojada, cuando ofendes a alguien, cuando has ofendido a alguien, y en ocasiones hasta has deseado mal a alguien, dice la Biblia en una de las epístolas del apóstol Juan, dice la palabra del Señor, que con solo que te enojes contra tu hermano, para Dios es como que si ya lo mataste. O sea, ya cometiste pecado de asesinato. Mire, hay cosas que Jesús sí vino a remover, como la ley ceremonial.
¿Cuál era la ley ceremonial? El agarrar los corderitos, matarlos, destazarlos y hacer todo lo que se hacía. La ley ceremonial fue removida. Pero la ley espiritual y la ley moral, en lugar de quitarla, Dios vino a fortalecerla más. Es más, la vino a hacer hasta más difícil. ¿Cómo así? Jesús mismo dijo, porque habéis oído, no adulterarás. Y el adulterio se cometía nada más al estar con otra persona. O sea, hasta que llevabas el acto del adulterio, entonces eras un adúltero o una adúltera. Pero Jesús dijo, pero de cierto os digo, que de hoy en adelante, con solo que mires a una mujer o un hombre que mire o una mujer que mire a un hombre y en su corazón desee a ese hombre, o en su corazón ese hombre desee a esa mujer, te digo que ya cometiste adulterio con él o con ella. Antes el pecado era hasta llevarlo a cabo. Ahora ser adúltero o adúltera es con solo que lo pienses o lo desees. ¿Ves que en lugar de quitarla le vino a dar mayor énfasis, la pudo más fuerte? La otra ley que puso más fuerte es la del asesinato. Jesús dijo, no matarás. Pero de cierto os digo, le dijo Jesús, que con que le digas a tu hermano fatuo, estás expuesto. No dice te vas a ir, estás expuesto al fuego eterno. ¿Tú sabes lo que es fatuo? Cuando le dices a una persona fatuo o fatua, es cabeza hueca. O sea, esa expresión que muchos de nosotros todavía tenemos al referirnos a alguien o decirle, es que eres un idiota, es que eres una idiota, es que si sos pasmado, es que si sos pasmada, es que si sos tonto, es que si sos tonta. Todas esas palabras significan lo mismo: idiota, tonto, pasmado, dundo, cabeza hueca, burro. Todas esas cosas significan lo mismo. Todas esas cosas significan lo mismo. Jesús dijo que el pecado era hasta que matabas a alguien. Pero de cierto hoy os digo, dijo Jesús, que con que le digas a alguien fatuo, o sea, que le digas una de esas expresiones a alguien, ya estás expuesto al fuego eterno. ¿Por qué no dice ya estás, ya te ganaste el infierno? No, dice expuesto. O sea, que te tienes que arrepentir. Pero cuando dice es que estás expuesto, es que si no te arrepientes de estar hablando mal de tus hermanos, entonces sí corres el riesgo de irte al infierno. Pero según tú, vas para el cielo. Mira con qué cosa tan pequeñita nos exponemos a irnos al infierno. Digo pequeñita para nosotros, porque nosotros lo vemos pequeño. Somos nosotros los que les ponemos niveles de gravedad. No, el asesino, ese sí es ese pecado sí está hasta allá. Después del asesino, yo diría que el adúltero, el que comete adulterio, el que comete fornicación. No, la mentira está como para aquí abajo. Sobre todo los mentirosos son los que piensan eso. La mentira está como para aquí abajo. En comparación a ese adúltero, no, hombre, así está el pecadote de ese. No, mis mentiritas que son. Hello. Y algo otro tal vez diga, no, yo nunca he cometido adulterio, nunca he cometido asesinato, nunca he cometido fornicación, no soy mentiroso. Pero eres desbocado. Y cuando te enojas insultas. Jesús dijo que con que le digas cabeza hueca, con que le digas tonto, con que le digas tonta, con que le digas idiota, te estás exponiendo al infierno. ¿Te imaginas tú que en ese momento de enojo tú le digas y sabes, cuando te enojas contra tu cónyuge, contra tu esposo o tu esposa,
Y en ese arranque de enojo le dices, es que eres un idiota o eres una idiota. Y le dices algo así. Sales de tu casa y tiras la puerta del cuarto. Sales de la casa también y ¡pum! La puerta principal. Agarras el carro en una rabieta de esas que a veces agarras y sales a la carretera y tienes un accidente y mueres instantáneamente. ¿Qué crees que va a pasar con tu alma? Si Jesús dijo que con que le digas a alguien fatuo te expones, estás expuesto al fuego eterno. ¿Por qué dice estás expuesto? Es porque corres el riesgo que si no te arrepientes, ahora saliste enojado, enojada, te subes a tu auto, tienes un accidente, mueres instantáneamente, pero llevabas todavía tu enojo, no te dio chance de arrepentirte. Yo no sé si alguno de ustedes ya vio este testimonio. A mí me impactó cuando lo vi. Un pastor africano, pastor africano, tenían campaña, y el primero y el segundo día Dios se movió poderosamente. En el tercer día de campaña, su esposa estaba cansada, y en su cansancio pues se gritaron, se insultaron. Él se enojó muchísimo contra ella. Es que tú siempre te tardas demasiado, apúrate, tenemos que estar temprano porque eres tan lenta. Y la ofendió y la lastimó. Y ella lo lastimó a él también, lo ofendió, se gritaron, se insultaron. Él salió para la iglesia y la dejó, pero él iba enojado. Es que esta mujer, más lo que me estorba, iba bravísimo con ella. Y por ir enojado, manejando de esa manera, se descuidó de la carretera, tuvo un accidente y murió. En la velación del pastor, que fue a los 2 o 3 días de haber muerto, se incorporó. Dios lo llevó, permitió que viera lo que le iba a tocar. Murió y él da el testimonio. Fue al infierno. Dice que cuando él muere, él esperaba a los ángeles venir por él. Era un siervo, era un pastor, nunca había cometido adulterio, nunca había fornicado, no era mentiroso, se guardaba para Dios. Pero muere, y en lugar de que lo recojan los ángeles, dice que llegaron unos demonios y él se les quedó viendo y dice, bueno, ¿y ustedes? Y lo tomaron y le dice, vente, que te toca aquí. Y cuando empiezan a encaminarlo hacia el infierno, él dice, empieza a hablar y a gritar, pero si yo soy pastor, pero si yo me guardaba para Dios, ¿por qué ustedes vienen por mí? ¿Por qué no vienen los ángeles? Cuando ya iba hacia el infierno es cuando Jesús se apareció. Los demonios lo soltaron y dice que le mostró el infierno. Y mientras le mostraba el infierno, dice que él le dijo, Señor, ¿por qué vinieron demonios y no ángeles por mí? Si yo he creído, he puesto mi fe y mi confianza en ti como mi Señor y mi Salvador. Y si yo he guardado tu palabra y he predicado tu palabra. Le dices, ¿te acuerdas de la fuerte discusión que tuviste con tu esposa antes de morir? Y le dijo, sí. ¿Verdad que te enojaste mucho? Se agachó, dice, y le dijo, sí, Señor. Decía hasta que se muriera mi esposa. Dice que en cierto momento hasta dijo, ¿por qué no te mueres una vez y me dejas en paz? Bueno,
ese enojo en tu corazón y tu falta de perdón es lo que te iba a arrebatar la salvación. Pero he permitido que esto te acontezca para que vayas y les enseñes a mi pueblo que ya dejen de pensar que únicamente los supuestos pecados grandes que ellos ven a los demás cometer son los que les van a llevar al infierno, cuando no es así. Él se enderezó cuando lo estaban velando. Dios, Jesús, le dice: ahora vuelve al cuerpo y predícale a mi pueblo. Y se endereza y lo estaban velando. Dice que habían pasado 3 días de su muerte. Aquella gente a correr por todos lados, hermanos. ¿Se imagina que están velando a alguien y que se endereza? Aleluya. Todo el mundo a correr por todos lados. Lo primero que hizo fue buscar a su esposa. Le dijo: mi amor, perdóname porque siempre te he hablado mal. Dice que ahí entendió por fin a qué se refería Cristo Jesús cuando dijo que con que llames a alguien tonto te expones al fuego eterno. Ahora, ¿cuántas veces en tu enojo porque tu hijo no puede hacer lo que tú le estás pidiendo que haga, le dices que es un tonto? ¿Cuántas veces en tu enojo porque tu hija no puede hacer lo que tiene que hacer, le dices que es una tonta, que es una idiota, que es una burra? Hello. Pero vas para el cielo, ¿verdad? Aleluya. Pero vas para el cielo, ¿verdad? Pastor, y ahí entra también cuando uno le dice: lo puedo mandar a China. Cuando uno se enoja con el marido y mi hijo así. Sí, si está enojada con su esposo y le dice: vete para la China, pues también, hermano. Sea Japón. Pues está enojada. En su enojo lo está. Hermanos, ¿verdad que está delicada la cosa? Pero como nosotros no hemos cometido ni un pecado de esos, según nosotros, delicados, nos sentimos superiores a aquellos hermanos que tú has visto fallarle al Señor. Te sientes en una condición moral mejor que la de ellos. Cuidado. Cuidado. Pablo dice con relación a la carne: yo tengo más cosas de que gloriarme que ustedes. Les dice a los hermanos de Filipo: ¿los hermanos de Filipo eran judíos? No, eran gentiles. Y por eso les dice: yo tengo más cosas de que gloriarme que ustedes, porque ustedes no son israelitas y yo soy israelita. Soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, soy fariseo. He guardado los mandamientos de Dios. Pero yo he entendido que no es por mis obras, no es por justicia. Ahora, dice la Biblia: el que se sienta o el que se crea estar firme, afírmese más. Y dice: y el que crea ser santo, santifíquese más. Pero te pregunto, si tú ya sientes que eres santa, si ya sientes que eres santo, pero estás murmurando, estás criticando, estás hablando mal de tus hermanos en Cristo Jesús, ¿te estás santificando de esa manera o te estás ensuciando? Aunque no haya deseos, denle una ofrenda de palmas al Señor. Y digo entonces
que no haya deseo, porque este mensaje no es de los que arranca aplausos, ¿verdad? Este mensaje no es de los que arranca gloria a Dios, aleluya. Este mensaje no es de los que dan ganas de estar diciendo amén, así es, aleluya. ¿A que no? Cristo vive, dice el hermano. Pero Dios nos está hablando. Amén. Y la cuestión, y ya me encantó esta palabra, yo creo que ya esta palabra se me va a quedar, yo creo, y vamos para el cielo. Ni se vista que no va. Terminemos. 4 una vez más. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, todo eso era ganancia para mí, no para Dios, no delante de Dios, perdón, sino para mí. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Estimo todas las cosas. Cuando dice todas las cosas, ahí ya también implica su dinero, sus riquezas, su posición. Antes de convertirse a Cristo Jesús, él tenía una posición. ¿O usted cree que él no tenía una posición muy alta para que haya dado la orden de que mataran a Esteban públicamente? No lo mandó a matar en silencio, hermano. Una cosa es en silencio cuando se le paga a los asesinos, ¿verdad? A los hitmen, que le llaman en inglés. Y así en silencio, vaya, que no hagan ruido. No. Públicamente, hermano, públicamente, delante de todos lo mandó a matar. ¿Usted cree que no tenía una posición de autoridad bien alta? ¿O usted cree que si él hubiera sido cualquier persona que no tiene ningún cargo, que no tiene ningún puesto político, que no tiene dinero, hubiera mandado a mandar públicamente, le hubieran hecho caso? ¿Usted cree que le hubieran hecho caso? No. Pablo era alguien muy importante dentro del pueblo judío, dentro del pueblo israelita. Pero dice, todo eso, todas esas cosas las tengo como nada, porque eso no me hace grande delante de Dios. 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. He dejado todo eso a un lado. Y no solo lo he dejado a un lado, lo tengo por basura para ganar a Cristo, con tal de ganar a Cristo. Con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle, y no de conocerle solo a Él, sino también de conocer el poder de su resurrección. Ustedes saben a qué se refiere conocer a Cristo y a qué se refiere conocer el poder de su resurrección. Note que lo separa. Dice, estimo todo eso que tenía como basura, lo estimo como basura para conocer a Cristo y para conocer el poder de su resurrección. Para conocer a Cristo de manera personal, eso es de una relación íntima, una relación personal con Cristo Jesús. Y conocer el poder de la resurrección de Cristo habla del poder del Espíritu Santo en nosotros.
O sea, Pablo dijo, prefiero hacer todo eso a un lado, el dinero, las riquezas, el trabajo, todo eso lo hago a un lado. ¿Por qué? Porque prefiero tener una relación personal con Cristo Jesús, y no solo eso, sino que quiero la unción, quiero el poder de Dios en mi vida. Quiero orar por los enfermos y que los enfermos sanen. Quiero pararme enfrente de un endemoniado y decirle al demonio, en el nombre de Jesús de Nazaret, sal fuera, y que el endemoniado sea libre. Quiero, bajo la unción de Dios, bajo su presencia, profetizar. Oh, todos queremos esas cosas, no solo Pablo. Vamos a ser honestos. ¿O usted no quiere ser usado o usada por Dios? Todos queremos ser usados por Dios. El problema es que no todos tenemos lo que Pablo tenía: la decisión de servir a Cristo aun cuando tenga que perder todo. Y no estoy diciendo que a todos nos vaya a tocar así, como al rico a quien Jesús le dijo: oh, ¿has guardado toda mi palabra? Sí, la he guardado desde mi juventud. Y Jesús no lo regaña ni le dice: eres un mentiroso, qué bárbaro, exagerado. No, lo que da a entender que el muchacho sí se guardaba para Dios. Pero Jesús sabía cuál era el problema en él, y es que amaba más a sus riquezas que a Dios. Amaba más sus casas, sus carros, sus posesiones. Yo sé que no habían carros, pero se lo pongo así de esa manera para que me entienda hoy en día. Que hay personas que prefieren más a su carro que a Cristo. Prefieren más el trabajo que a Cristo Jesús. Prefieren más su dinero que a Cristo Jesús. No a todos nos va a poner en la misma posición que a ese muchacho. Siempre y cuando tú aprendas más a amar más a Dios que a tu dinero. Siempre y cuando tú aprendas a amar más a Dios por encima de todo y de todas las cosas. Entonces Dios no te va a poner en esa posición en la cual tengas que escoger, como si se lo puso a ese muchacho. De que Dios le quiere bendecir, le quiere bendecir. El problema es que muchos de nosotros, cuando ya Dios nos está bendiciendo, nos olvidamos del Dios de la bendición por la bendición. Haces a un lado a Dios por la bendición de Dios. Hello. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Póngase sobre sus pies y vamos a terminar. Una vez más el 9. Y dice: prefiero ser hallado en él, dice el 9, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle, pero no quiero conocerlo, no solo quiero tener una relación personal con él, sino que quiero tener el poder de su resurrección. Y también quiero la participación de sus padecimientos. Pero ahí como que ya no queremos, ¿verdad? Padecer no queremos, sufrir no queremos, llorar no queremos. No, hombre, se empieza a poner la cosa un poquito negra, como decimos, y ni a la iglesia queremos ir. Renegamos de Dios: es que Dios no me ama, porque solo a mí me pasan estas cosas. Dios se olvidó de mí. Solo a mí me pasan estas cosas. 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 12. No que lo haya alcanzado ya. Ponga atención a esto. Pablo nos lo dice y ahora yo también se lo digo. Yo no pretendo ya haberlo alcanzado, hermano. Si yo estoy aquí predicándole es porque Dios me ha encomendado que predique su palabra. Y tengo que predicarle la palabra del Señor. Pero por el hecho de que yo predique la palabra del Señor, no es que yo me sienta superior a usted.
No porque yo crea que ya soy perfecto, al contrario, estoy lejos de ser perfecto, lejísimos de ser perfecto. Dice el 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, por ver si logro agarrar, por ver si logro tomar aquello por lo cual fui también asido, o sea, aquello por lo cual también fui tomado, fui agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, vuelve a decir, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigue hacia adelante, aún cuando hayas fallado, aún cuando hayas caído, cuando hayas pecado. Arrepiéntete y sigue hacia adelante. ¿Por qué será, hermanos? Y yo estoy seguro que usted muchas veces lo ha dicho. Sabemos la palabra, y la palabra del Señor dice que si 7 veces cae el justo, ¿qué dice la Biblia? Dice que las 7 lo va a levantar, ¿verdad? O dice, si 7 veces cae el justo, hasta ahí llegó. ¿Usted sabe por qué dice 7? Porque solo 7 puede caer la persona, solo 7 veces puede caer. Totalidad, el número de 7 representa totalidad, significa infinito, o sea, no importa cuántas veces le falles, Dios siempre te va a levantar, siempre y cuando tú te arrepientas. Ahora, tener esos versículos en la Biblia no es licencia para pecar, porque hay quienes que usan esos versículos como licencia, y no es así tampoco. Pero si llegas a fallar, levántate y sigue adelante, o sea, arrepiéntete, vuelve tu corazón a Dios y sigue hacia adelante. Con esto termino. Vaya conmigo a Isaías 43. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Me hace saber con un amén cuando yo lo tenga. ¿Lo tiene? Isaías 43, versículo 18. Isaías 43, versículo 18. Dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Una vez más, dice Isaías 43, 18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Hay dos cosas que te detienen en tu crecimiento al Señor. Una, lo que veímos allá en Filipenses. Cuando te enfocas en los errores de los demás o te enfocas en tus propios recursos según tú para llegar al cielo. O sea, cuando dependes de ti mismo. Pero también cuando los errores del pasado no te dejan avanzar. Aquí está hablando de errores del pasado. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Hay gente
sigue sin poder avanzar, porque los errores del pasado te tienen ahí atado o atada. Hay mujeres que tal vez fracasaron en un hogar, tal vez fracasaron en un matrimonio, y no se pueden recuperar de eso. No pueden levantarse de ese fracaso. Hay hombres también así. Conozco algunos varones que fracasaron en su matrimonio y después de eso no han podido recuperarse, no han podido levantarse. Es porque el haber fracasado les sigue afectando. Dice el Señor: ya olvídate de eso. Ya deja los errores del ayer en el ayer. Concéntrate en lo que está delante de ti. Concéntrate en lo que está delante de ti. Te voy a dar otro ejemplo, y esto es en lo natural, ya no en lo espiritual, en lo natural. Hay gente que tal vez ha deseado tener su propio negocio, poner su propio negocio, pero lo intentaste una vez y no te fue bien. El negocio no avanzó, el negocio no prosperó, y como ya intentaste una vez, ya no quieres volver a intentarlo. Tienes ese deseo, pero ya no lo quieres hacer porque fracasaste. Dice el Señor: olvídate de eso. Mira hacia adelante lo que tengo para ti. Ya no vivas en el pasado. Tal vez fuiste abusado o abusada sexualmente en tu niñez, y ese dolor, esa tristeza, esa amargura en tu corazón por haber sido abusado o abusada, no te deja levantarte y seguir hacia adelante. Sea en lo que sea que tropezaste, que fracasaste, si aún ya como cristiano, y tal vez ya servías, tal vez ya tenías un liderazgo, tal vez ya predicabas, pero le fallaste al Señor, y desde entonces ya no has logrado recuperar lo que tenías, lo que había. Y no es que Dios te lo haya quitado, porque los dones y el llamamiento, dice la Biblia en Romanos, son irrevocables. Dios no te los quita, sino que cuando le fallas al Señor, eso se adormece. Pero una vez tú te arrepientes y te levantas, eso se te es restaurado. Los dones y el llamamiento de Dios, dice Pablo en Romanos, Pablo mismo es en Romanos, nos dice: son irrevocables. ¿Qué es irrevocables? Que no se te son quitados nunca, ni los dones ni el llamamiento que Dios tiene para tu vida. Así es que si tú, por haberle fallado al Señor, piensas que Dios ya no te puede usar, estás equivocado. Es más, el Salmo 51, donde dio apertura a nuestro hermano Luis Velázquez en esta mañana, es el vivo ejemplo. David escribe ese salmo. Y si usted le pone atención de cuándo escribió David ese salmo, dice que fue después de haber cometido adulterio con Betsabé, y después de que el profeta Natán llegó y lo confrontó con su pecado. O sea, después de haber fallado, después de haber pecado, ¿Dios le quitó el reinado? No. ¿Le quitó su liderazgo? No. ¿Fue confrontado? Sí, pero David se arrepintió, y al arrepentirse fue restaurado. Y si usted notó, hay un versículo ahí en ese salmo donde dice: restáurame y espíritu apacible me llene, y entonces dice: le predicaré al pecador para que se vuelva de su mal camino.
¿Cuándo es que David dice que le va a predicar al pecador? Cuando él era limpio, cuando él todavía no había pecado. No, fue después de haber fallado, fue después de haber pecado en contra de Dios, que le dice: restáurame, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Dónde? No le dice: devuélveme la salvación, porque él se arrepintió, pero por su pecado había perdido el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de mi salvación. Espíritu noble me sustente. Restáurame. Y una vez me haya restaurado, le predicaré a los pecadores. ¿Por qué alguien después de pecar sí puede predicarle a los pecadores? Porque le puede decir: yo pasé por donde tú estás. Amén. Yo también le fallé al Señor. Y Dios me levantó y te puede levantar a ti. Si Dios me restauró a mí, te puede restaurar a ti. Si Dios no me desechó a mí, a ti tampoco te desecha. Vamos, levántate. Solo alguien que ha fallado y ha sido restaurado puede levantar a otro que falla para que sea restaurado. Inclina tu rostro y levanta tus manos al cielo. Amado Dios y Padre Celestial, he predicado tu palabra en este día, Señor. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Rey. Los llamados por tu nombre, los que en ti han puesto su fe y su confianza. Ya no sigas poniendo la mirada en los demás. Ya no sigas fijándote en los errores de los demás. Mira hacia adelante, que es Cristo. Mira hacia el blanco, que es Cristo. Él te está esperando con los brazos abiertos. Ya no ames más a tu dinero que a Dios. Ya no ames más a tus posesiones que a Dios. Pon a Dios en primer lugar, por encima de todas las cosas. Ya no más. Y ya no dejes que los errores de tu pasado te eviten crecer en el Señor. Dios tiene llamado para tu vida. Si tú le servías al Señor en un tiempo, si tú trabajabas en su obra, si tú tenías su liderazgo y predicabas la palabra, es tiempo de que te levantes. Dile al Señor como David: renuévame, restáurame, para predicarle tu palabra a los que no te conocen. Si tú le has fallado al Señor, Dios te quiere restaurar. Es el deseo en el corazón de Dios renovarte, restaurarte. Levanta tus manos. Padre, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Señor. Yo no conozco las situaciones que tus hijos están pasando. Hay alguien que en un tiempo le serviste al Señor, pero te desviaste. Y hoy que estás sirviendo, o que has vuelto, no que estás sirviendo, pero que has vuelto,